Amigos queridos, ha llegado la parte para mostrarles lo que es una operación de fresado en un torno. Para este caso vamos a utilizar una herramienta de 5/8 de pulgada para desbastar las ranuras y vamos a utilizar nada más una operación por el momento llamada side, en español sería lateral. Vamos para ello a ocultar todo, vamos a mostrar solamente toda la geometría y nos vamos a colocar de manera derecha para que nos pueda mostrar las geometrías frontales. Vamos a hacer una pequeña rotación acá para poder elegir nada más dos elementos. Notemos que aquí podríamos trabajar con FeatureCAM creando curvas, pero en este caso es válido utilizar nada más las geometrías. Vamos a utilizar curvas cuando realmente tengamos figuras que se componen de varias geometrías, como por ejemplo dos arcos, un arco más una línea, o más entidades pero que sean separadas. Con esa forma sí tendríamos que crear un encadenado para poder tornear o fresar de acuerdo a las figuras. Tenemos elegidas dos líneas nada más y nos podemos ir a la opción de Features y aquí nos va a preguntar el programa en el asistente los dos métodos o categorías de máquinas a programar. Tenemos el tipo de feature o figura que nos gustaría hacer. En este caso podemos elegir entre torno fresado o solo torno. En este caso vamos a elegir Turn Mill, torno fresado, para luego elegir siguiente y el programa detecta que son nada más dos líneas abiertas. Si detectara que es alguna curva cerrada, lo más lógico que el programa haría es seleccionar automáticamente un boss. Un boss, para irlo conociendo, quiere o indica que es un saliente, es decir, que es una grada, es una parte saliente de una figura. Vamos a dejarlo en esta operación de side y pues tenemos una opción automática, o sea, mejor dicho, no es que sea automática, sino que la podemos elegir para que el programa nos la genere automáticamente. Se trata de crear un patrón, o mejor dicho, dice la palabra hacer un patrón desde esta figura. Lo vamos a activar y vamos a irnos a siguiente. Aquí el asistente nos está indicando cuáles o cuántas curvas tenemos para esta figura. En este caso, como las elegimos previamente, tenemos nada más la línea 57 y la línea 58. Nos vamos a ir a siguiente en el asistente y aquí lo que nos está indicando FeatureCAM es el lado al cual queremos mecanizar. Si vamos y somos bastante observadores, el asistente nos va indicando paso a paso. Por ejemplo, indica seleccionar una curva, entonces usa el botón para cambiar su lado de mecanizado. ¿Cuál línea? Entonces en este caso la línea que está seleccionada es la línea 57, es la que se ve resaltada en color rojo. Y hay una pequeña flecha que indica el lado en el cual va a trabajar, que es hacia abajo. Podemos elegir la línea 58 y vemos que va a trabajar hacia adentro. Por lo tanto, esos son los lados correctos. Vamos a irnos a siguiente. Y aquí nos va a salir una advertencia, que si en la configuración del control de lados está muy bien, entonces que le demos a aceptar, y si no, pues que lo corrijamos. Vamos a darle a aceptar y vamos a verificar el material. Por ejemplo, notemos que teniendo la ventana o asistente abierta del feature, de New Feature, podemos entrar también a las propiedades del stock. Esto es con la intención de irnos al indexado y revisar si realmente tenemos activado el posicionamiento de 4 ejes. Por lo tanto, vemos que sí, y va a indexar alrededor del eje Z. Entonces,
la localización de la figura se encontrará exactamente donde las curvas están, no tenemos por qué cambiarlas. Y ahora nos pide las dimensiones. Aparte de basarse en curvas, pues necesitamos tener algunas dimensiones. Por ejemplo, le podríamos poner un chamfer, le podríamos poner un ángulo, la profundidad o incluso si tenemos un radio abajo. Pero en este caso es un side simple y sencillo. Vamos a mostrar todos los sólidos y utilizando los hyperlinks, el hipervínculo de depth o profundidad, vamos a elegir desde el extremo frontal hasta el fondo de la ranura. El programa indica que hay una profundidad de 21.082. Eso es correcto según el hipervínculo. Seguimos en el asistente a siguiente y aquí nos van a aparecer las opciones de patrón. ¿Cuál es el tipo de patrón que te gustaría hacer? Tenemos opciones entre lineal, radial around index axis, que ese sería el correcto que deberíamos de utilizar, pero por alguna razón lo tenemos inhabilitado. Vamos a volver y vamos a quitarle el cheque. Bueno, vamos a probar de nuevo haciéndolo individual. Y ahora vamos a elegir nada más la estrategia de acabado, porque recordemos que aquí tenemos muy poco material, es decir, que el ancho de 1 pulgada que tenemos en la ranura la cubre la herramienta de 5 octavos. Más sin embargo, podríamos utilizar el debaste para que el acabado tenga nada más una capa pequeña que cortar, o incluso podríamos trabajar con un semi acabado. En este caso puede ser igual. Y vamos a elegir entre las herramientas planas, vamos a elegir el Tool Group, el grupo de herramientas, el End Mill, y vamos a elegir .625. Aquí nos van a aparecer ciertas herramientas, la cual vamos a elegir la primera, que es de 4 filos. Podemos desplegar aquí la opción de los flutes o flautas y vamos a elegir esta herramienta. Por lo tanto, el acabado nos va a recomendar, bueno, nos está recomendando otra. Vamos a elegir también una de 625 milésimas, a la cual elegiremos la misma. Posteriormente nos iremos a Finish. Podríamos poner unos 5000 revoluciones y unos 1200 milímetros por minuto de avance. Lo mismo dejaremos en ambas operaciones. Nos aseguramos que el coolant esté activo. El plunge lo podemos poner al 100% porque recordemos que la herramienta va a entrar desde afuera, es decir, ya en un área libre. Y podemos ponerle profundidades de corte. Por ejemplo, podría ser 1 octavo de pulgada. Bueno, el semi-finish le pondríamos un semi-finish allowance de 5 décimas de milímetro, es decir, que vamos a dejar 5 décimas de milímetro para poder hacer un acabado. Y ahora ya podríamos probar todas las operaciones en conjunto, incluyendo la primera ranura que ya hemos hecho. Si por alguna razón nos falla el patrón, vamos a omitirlo y lo vamos a dejar en una explicación posterior. Y aquí está el punto que les comentaba. La operación de referentado la hace al principio de todo, aunque la hayamos hecho después. La operación de fresado la está haciendo antes del cutoff, aunque la hayamos hecho después. Es por la razón lógica que el programa lo va a ordenar de acuerdo al orden lógico, porque no podemos fresar después de haber trozado, eso es lógico, ¿verdad? Vamos a probar con el side, a ver si entrando a las operaciones nos permite crear un patrón. Ahí está, tenemos que elegir radial around index axis, alrededor del eje de indexación.
vamos a ver qué errores tenemos. Side, vamos a crear un patrón. Tal pareciera como que aquí tenemos un problema respecto al eje de indexación. Ahora bien, si este es un problema, no nos preocupemos, que incluso podríamos transformarlo, aunque no es el procedimiento correcto. Vamos a ver de qué manera solucionamos este detalle. Podría ser que en el postprocesador que tenemos elegido tengamos un problema. Vamos a dejarlo así como rotación. Le vamos a poner que nos haga 3 copias de la primera operación y aceptamos. No es esto lo correcto, porque lo ideal es que en FeatureCAM nos quede nada más una operación comandada por un patrón. Y aquí tenemos todas las operaciones en conjunto, incluyendo las de fresado, que vuelvo y repito, se volvieron a colocar todas al inicio o antes del cut-off. Y es ahí como tenemos la pieza finalizada. Está lista para llevarse a una máquina. Podríamos revisar los resultados. Y antes de pasar a esto, pues déjenme decirles que es importante que el tool list sea reordenado de acuerdo a la posición de herramientas que tenemos en nuestra máquina. Luego tenemos el NC code, que es el código numérico. Está listo para trasladarlo a una máquina, a un torno fresa, y podemos también verificar la parte del fresado donde inicia, que comienza a colocar el SB, que es el giro del husillo, y el C0, que es el giro del plato. Tendríamos algún otro movimiento, por ejemplo los avances. Lo comanda con G101 en el caso de un Okuma Captain. Y luego entra lo que es la operación de tronzado, haciendo principalmente el chamfer, y posteriormente se va a hacer el tronzado directamente, llegando a un diámetro de 22.6, ya que le habíamos puesto 23 al valor que debería de llegar, pero omite un parte del radio del inserto. Entonces, queridos amigos, les dejo nada más con una captura, con algún video del trabajo en sí, para llevar la secuencia de todos los videos que hemos venido viendo o haciendo, y puedan ver realmente el resultado final.